Muchas gracias, Juana. Bueno, a continuación, el senador Marcelo Romano. Marcelo, senador. ¿Se encuentra? ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, senador. El senador va a hablar sobre licencia social. ¿Tiene la palabra? Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy grande a mi colega y amiga Andrea Blandini, no solamente por la organización de este foro que nos permite expresarnos a favor de la casa común, que es el medio ambiente, sino también por su voto valiente a favor de la ley 7722, que cuida el agua de todos los mendocinos, en contra de todas las direcciones y los mandatos políticos. Así que por ese valiente voto, gracias, Andrea Blandini. Bueno, yo vengo a hablar de licencia social, porque ya que nos están escuchando de todas las partes del mundo, en esta tierra bendita que hemos nacido, que es Mendoza, aquí se gestó la libertad de medio continente. Aquí San Martín preparó el ejército que con Bolívar terminaron con las cadenas que oprimían, dieron lugar a una patria grande. Por eso nuestra tierra tiene esa mística de centauros que pelearon contra las cadenas que nos oprimían en ese entonces. Partiendo de esta base, San Martín hizo una hazaña muy parecida, sé que hay gente de todo el mundo, a lo que hizo Aníbal de Cartago en el año 218 a.C., de cruzar los Alpes para batir y liberar otras batallas fuertes como la de San Martín. Y en esa batalla libertadora, o en ese plan estratégico de San Martín, le tocó pasar por nuestro pueblo, por el maravilloso Valle de Uco y por el extraordinario departamento de San Carlos. Y ahí en San Carlos se gestó y se dio lo que nosotros conocemos como licencia social. Nosotros tenemos un pueblo, una ciudad en San Carlos que se llama La Consulta. Y se llama La Consulta porque San Martín le pidió permiso y le preguntó a los dueños de las tierras, que eran los indígenas que vivían, cómo podía cruzar y por dónde podía cruzar. Pero sobre todo le pidió el permiso, le consultó si podía pasar. Y ese es el germen de la consulta, del lugar donde nace para nosotros la licencia social, que no es otra cosa que preguntarle a los verdaderos dueños de las tierras qué quieren hacer y qué quieren tener como futuro con esas tierras. Dicho esto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la licencia social de ahora en más va a ser aquel elemento indispensable para que la sociedad sea una sociedad más justa y equilibrada. En el 2015, la ley 7722, aquella ley que habíamos parido un montón, pero un montón de mendocinos al costado de la ruta, una ley que nació en el 2007, a pura pueblada, y que es el único cinturón de seguridad que nos queda con firmeza para defender el agua de Mendoza, fue atacada por una decena de acciones de inconstitucionalidad por las empresas mineras que tenían la necesidad y la intención de ingresar a nuestros territorios con la megaminería, con sustancias químicas y convertirnos en lo que convirtieron al hermano pueblo de Háchal. Entonces, esas acciones de inconstitucionalidad estuvieron casi 8 años en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, hasta que en diciembre del 2015 la Suprema Corte de Justicia dijo que esa ley era constitucional, hasta el punto que el voto del doctor Danclares, uno de los jueces de la Corte, dijo que cuando se trate de cuestiones que estén relacionadas a los bienes comunes o la casa común, que es agua, tierra y ambiente, ya el diálogo no es más entre el gobierno y esa empresa que quiere venir a explotar los bienes comunes. Es tripartito ahora. Es el gobierno, la empresa que quiere venir a explotar los bienes comunes y la comunidad que se puede perjudicar o que se puede beneficiar con ese proyecto. Ese es el concepto práctico, tangible de la licencia social y que lo había receptado el voto del doctor Nanclares de la Laudato Si, entre otros fundamentos en este voto. Por eso es tan esencial este concepto de licencia social. Ahora bien, la licencia social puede quedar en la nada o puede costar mucho para poder
hacerla valer si nosotros seguimos con el mismo diagrama político que traemos hasta la actualidad, con un bipartidismo que prácticamente cuando se ponen de acuerdo las cúpulas partidarias hacen cosas como las que hicieron en diciembre del 2019 y firmar el Pacto del Cianuro. Los dos partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo y en 3 días eliminaron una ley que nos costó años de lucha popular para poder dictarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar y qué es lo que nosotros tenemos que razonar? Porque no hay ninguna sociedad que se suicide, ninguna sociedad se suicida. Y por eso es importante conocer la historia, para que el pueblo no vuelva a cometer los mismos errores que cometió antes. Entonces, yo recién hablé de un juez, el doctor Nanclares. Ese juez hoy ha renunciado a la Suprema Corte de Justicia. Y como se dije, el reemplazante del doctor Nanclares, que en ese momento votó a favor de la ley que defiende el agua del pueblo. La Constitución dice que el gobernador envía el pliego al Senado de ese candidato a cubrir la vacante en la Corte. Y el Senado es el que dice si se aprueba o no ese pliego. Entonces, fíjense que carecemos ahora de una forma de brazo político, que esa licencia social quede plasmada y representada en las instituciones. Y corremos el riesgo de que el juez que vaya a reemplazar al doctor Nanclares, si le toca decidir algún día sobre la vigencia o no de la ley 7722 o de otras como la 5961 o la 6405 de inspecciones de causa, de irrigación, etcétera, no vamos a tener certeza si no prestamos atención cuál es el perfil que ese gobernador va a mandar como juez de la Suprema Corte de Justicia. Y vamos a depender siempre de la voluntad de ese gobernador. Y el gobernador actual, el doctor Suárez, fue el que firmó el proyecto para eliminar la ley 7722. Es el mismo gobernador que va a mandar el pliego del doctor Nanclares, el reemplazante del doctor Nanclares. Y el Senado, el mismo que votó con la mayoría absoluta del oficialismo, seguramente va a aprobar el pliego de ese juez o del perfil de ese juez que manda el gobernador, que dicho sea de paso, ya sabemos quién es el o la candidata de ese reemplazo. Entonces, ¿a dónde apunto? Apunto a algo práctico, a algo pragmático. Todos aquellos que creemos y tenemos la conciencia clara de que los bienes comunes, agua, tierra y ambiente, son las cosas más importantes que nosotros tenemos en el desierto, por lo menos en el que hemos nacido nosotros, tenemos que pensar que la licencia social tiene que tener el peso específico en las instituciones, porque de lo contrario, corremos el riesgo de que esas banderas, de que esos principios sean mancillados fácilmente. El ejemplo claro es lo que sucedió con el Pacto del Cianuro en diciembre del 2019 en la legislatura de Mendoza. La ley 7722 es el único cinturón de seguridad, como dijimos recién, que protege el agua, sobre todo de la actividad de la megaminería a cielo abierto. Entonces, si hemos visto que la ley 7722 recibió 3 frentes de ataque, un frente del Poder Judicial, porque las mineras con esta acción de inconstitucionalidad estuvieron prácticamente machacando sobre la validez de la ley. Después sufrió otro embate, la ley 7722 del Poder Ejecutivo, del gobernador que envió ese proyecto de ley para eliminar la vigencia de la ley 7722. Y después el Poder Legislativo, que se puso de acuerdo, la cúpula partidaria de los partidos mayoritarios, y estuvo 10 días derogada prácticamente la ley 7722 hasta que una pueblada maravillosa, extraordinaria, nunca antes vista en la historia de Mendoza, le dijo a los que gobiernan y a los que legislan y a los que juzgan que la ley 7722 no se podía tocar, pero tuvo que salir un pueblo entero. Muchos caminamos más de 24 horas desde San Carlos hasta la ciudad capital. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es, y sabiendo que el tiempo es tirano, cuál es el razonamiento que nosotros tenemos que tener como principales defensores de los bienes comunes? Y a todos les digo, los que están hoy escuchándome y que son de aquí de Mendoza, y que también si son de otras partes del mundo que lo apliquen.
Nosotros, con los libros de Perón, con los de Alem, con la Laudato Si inclusive, no nos lo podemos comer, no vamos a vivir con eso, pero sí vamos a vivir con el agua. Sin el agua no podemos vivir. Entonces, esto es lo indispensable. Y esta es la bandera que nosotros tenemos que enarbolar. Entonces, les pido encarecidamente a todos los que se consideren defensores de los bienes comunes que abandonemos todas las banderías políticas, que fijemos cuáles pueden llegar a ser los límites, que no tenemos que pasar de aquellos que tenemos una ideología política distinta, pero que nos pongamos de acuerdo en qué es lo indispensable. Y en este caso, lo indispensable son los bienes comunes. Y que el año que viene, que tenemos elecciones, donde se va a elegir o se va a renovar parte de la legislatura de la provincia de Mendoza, llenemos de legisladores autoconvocados, ambientalistas y defensores de los bienes comunes. Y yo les puedo asegurar que de ahí en adelante la realidad en la defensa de los bienes comunes va a ser otra. No nos va a costar tanto como nos está costando, hasta que podamos llegar a los ejes de decisiones donde se toman las decisiones políticas y podamos centrar a una sociedad y a una dirección política en una correcta armonía con los bienes comunes. De lo contrario, van a seguir tomando decisiones, van a seguir legislando y hasta van a seguir juzgando a aquellos que ponga el poder de turno, que generalmente, y si recorremos la historia, ya sabemos que vienen por los bienes comunes, que vienen por el extractivismo, para que el extractivismo sea la salida a todos los males que tenemos como sociedad, y ya hemos visto lo que el extractivismo ha hecho en Hachar, lo que ha hecho en Calingasta y en otras partes del mundo. Así que mi razonamiento es este: la licencia social necesita tener un sustento político, un brazo político en los lugares donde se toman decisiones. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en un sitio donde podamos seguir peleando y debatiendo a favor de los bienes comunes.